morfología de los adjetivos de la primera clase. Los adjetivos de la primera clase son aquellos que, como hemos dicho, se declinan con los mismos modelos de las declinaciones primera para los sustantivos femeninos y de la segunda para los masculinos y los neutros. Entonces vemos que realmente no tenemos que aprender más cuadros. Tenemos aquí un cuadro, ¿vale? Un cuadro bastante largo, además, tiene 6 columnas, pero no tenemos que aprender nada nuevo, ¿vale? Lo vamos a ver ahora en un momentito. Según esta definición, es igual que los adjetivos de la primera clase del latín, ¿no? Entonces, luego vamos a ver que hay una diferencia, pero, sin embargo, los adjetivos de la primera clase en griego antiguo tienen 2 modelos distintos, según su enunciado, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos los adjetivos de 3 terminaciones, que son aquellos cuyo enunciado es os, e o a, on, ¿vale? Entonces, masculino, femenino, neutro. Os, igual que, por ejemplo, logos, on, igual que, por ejemplo, philon, y e o a, igual que lo que hemos visto antes en la primera declinación, ¿no? Pues, por ejemplo, dike o glossa, ¿vale? Entonces, os, e, a, on. Masculino, femenino, neutro. Y este es el enunciado, se enuncia así, ¿no? Masculino, femenino, neutro. O también tenemos, y esta es la novedad respecto al latín, los adjetivos de la primera clase, pero de 2 terminaciones, esto no está en latín, que son, su enunciado es os, on. Entonces, tenemos solo 2 formas, pero tenemos 3 géneros. ¿Qué pasa? Pues que la primera forma, que es igual que esta, lógicamente, os, pero la primera forma es para el masculino, normal, pero también para el femenino. También para el femenino. Y luego ya la otra forma, on, es para el neutro, ¿vale? Bien, y ahora, importante porque muchas veces, y es bueno que nos hagamos este tipo de preguntas, ¿no? Pero ya lo voy diciendo aquí. La distribución no es predecible, no se puede saber si un adjetivo pertenece a un tipo o al otro, no sabemos si un adjetivo es de este tipo o de este tipo. Entonces, como ya nos ha pasado varias veces y nos va a seguir pasando, como digo aquí, la única, si un adjetivo pertenece a un tipo o al otro, más que sabiendo ser enunciado, es decir, la única forma de saberlo es sabiéndolo, ¿vale? Entonces, pues ya está. Bien, entonces vamos a empezar por los adjetivos de 3 terminaciones, o, e, o, a, on. Los adjetivos de 3 terminaciones son los que se declinan por la segunda declinación masculina para el masculino, obvio, la primera declinación femenina para el femenino, obvio, y la segunda declinación neutra para el neutro, obvio, ¿vale? Entonces eso es súper obvio. Entonces aquí tenemos un ejemplo con el adjetivo calos, calé, calón, ¿vale? Que significa bello. Cuidado, porque lo tengo que pensar, porque en griego moderno no significa bello, sino que significa bueno, ¿no? Entonces, pues, que lógicamente están muy relacionados, pero es otra cosa, ¿no? Un poco igual que lo que ocurre, por ejemplo, en el español bueno, que significa bueno, pero bonito significa bello, bonito, ¿no? Pero vemos que bueno y bonito es la misma raíz, ¿no? Vale, cosas que pasan, ¿no? Entonces, cuidado con eso, que ya en el primer módulo tuve un lapsus con el griego moderno. Vamos a ver si no tengo más lapsus con el griego moderno. Bien, entonces, como digo, tenemos aquí esta tabla con el adjetivo, calos, calé, calón. Entonces vemos aquí calos, calé, calón. Este es el enunciado. El nominativo, por supuesto, nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo, ¿vale? No lo pongo aquí porque si no, no cabe la tabla. Pero siempre el orden de los casos es el mismo. Entonces, como digo, vemos que es exactamente segunda declinación, primera declinación, segunda declinación neutra, on, on, on. Luego, segunda declinación, primera declinación, segunda declinación neutra, a, ¿vale? Vemos que es exactamente igual que lo que ya conocemos, por tanto, no tenemos que aprender nada nuevo. Y luego, el femenino, porque aquí tenemos, por ejemplo, calos, calé, calón, ¿no? Pero, es decir, en eta. Pero también podemos tener adjetivos en alfa pura, por ejemplo, y precisamente el lapsus que tuve en el primer módulo, ¿no? Que yo dije micré, porque es así en griego moderno, ¿no? Micri, leído micri, pero no, en griego antiguo, pues claro, la raíz termina en ro, entonces habíamos dicho ríe, ¿no? Pues si ríe, entonces jaja, entonces debería ser micra, ¿vale? Y entonces micra, micra, micran, micras, micra, ¿vale? Cuidado con eso.
Entonces, femenino será en alfa pura o en eta según la distribución vista en los sustantivos femeninos de la primera declinación, lo que ya hemos dicho, básicamente. Si es rie, alfa pura. Si no es rie, eta. Vemos que no hay alfa mixta, ¿no? Pues más fácil. Luego, vamos con los adjetivos de dos terminaciones, que esta es la principal novedad respecto al latín. Los adjetivos de dos terminaciones son menos frecuentes, por lo que hemos de estar precavidos sobre todo con el femenino, ¿no? Que es el que no hay una forma propia, que es igual que el masculino. El masculino y el neutro son iguales que los de tres terminaciones, por tanto, pues, no hay realmente nada nuevo que aprender, ¿vale? Veamos un ejemplo con el adjetivo azánatos, azánaton, inmortal, ¿vale? Entonces, pues nada, realmente no hay nada que ver, ¿no? Segunda declinación masculina, pero que se aplica a los sustantivos masculinos y también femeninos. Y luego neutro, pues segunda declinación neutra. No tiene más historia y en el plural igual. No tiene mayor historia, ¿vale? Entonces vemos que realmente tenemos dos tablas bastante grandes, pero no es información nueva, ¿vale? Principalmente aquí lo que tenemos que tener en cuenta es eso, ¿no? Que esto que parece masculino y que puede ser masculino, también puede ser femenino, ¿vale? Lo vamos a ver también un poquito más abajo. Vamos ahora con la sintaxis de los adjetivos. La sintaxis básica, que es lo que vamos a ver aquí, porque todavía estamos en este nivel básico, la sintaxis básica de los adjetivos es similar a la de los artículos, por tanto ya lo sabemos eso, y a la de los adjetivos latinos. Aún así hay que hacer algunas advertencias y añadir algo más de información. Primero, concordancia de los adjetivos. Los adjetivos han de concordar con el sustantivo al que se refieren en, y esto ya no lo deberíamos saber, género, número y caso. Género, número y caso, ¿vale? Es muy importante tener claro que la concordancia, género, número y caso, principalmente en cuanto al género, el género en este caso es lo más importante, es de género, no de terminación. Esto lo dije en la corrección de las frases del primer módulo, ¿no? Que dije, ojo, la concordancia es de género y número de caso, lógicamente, no de terminación. Va a ocurrir, y aún más, cuando de hecho ya nos ocurrió en las correcciones, en la última corrección, si no me equivoco, y aún más nos va a ocurrir cuando ya conozcamos la tercera declinación, que un sustantivo y un adjetivo que sí concuerdan en género, número y caso, no tengan la misma terminación. Entonces vamos a ver. Lío, ton, azón, anthropon. Pues vale, aquí tenemos on. Pues on, eso es todo igual, por tanto, desato al hombre bueno, pues vale, on, es todo acusativo singular masculino. Ahí no hay problema, es muy obvio. Pero puede pasar, y lo tenemos aquí un ejemplo, lío, ten, endoxon, guinaica. Entonces, desato a la mujer ilustre, pero vemos, aquí la terminación es en, aquí la terminación es on, porque es un adjetivo de dos terminaciones, ¿no? Igual que azánatos, azánaton. Y luego, guinaica, que tenemos aquí la terminación en a, porque esto es de la tercera declinación, todavía no la conocemos, ni falta que nos hace por ahora, pero vemos que efectivamente lioten, endoxon, guinaica. Y tenemos en, on, a. Pues eso es lo que hay, simplemente, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que la concordancia no es de terminación, la concordancia es de género principalmente, y lógicamente también de número y de caso. ¿Vale? Entonces, eso muy importante, que eso sobre todo al principio confunde muchísimo, tanto en latín como en griego, y más aún en griego, que es más loco que el latín, ¿no? Luego, adjetivos sustantivados. De forma muy parecida al español, en griego los adjetivos pueden sustantivarse, es decir, ser el núcleo del sintagma nominal. Esto ya es una cuestión de sintaxis española. Si no sabes de lo que estoy hablando, pues haces clic aquí y vas a la clase correspondiente del curso de sintaxis española, también en academialatin.com. Está incluida con tu suscripción si estás viendo este vídeo y ya está, ¿no? Así de simple. Normalmente gracias al artículo, ¿vale? El artículo no es obligatorio para que un adjetivo esté sustantivado, pero normalmente sí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, calón, pues como hemos visto, significa bello, pero si yo le pongo está en neutro, y luego le pongo, lógicamente, el artículo neutro, entonces es lo bello. Entonces, pues, lo bello, pues yo quiero lo bello. Pues lo bello es el objeto directo, ¿no? Y vemos que bello es un adjetivo,
pero lo estamos usando como el núcleo de su sintagma nominal, porque es un sintagma nominal sin nombre, sin sustantivo. Entonces, el adjetivo está haciendo de núcleo, está haciendo de sustantivo, por eso es adjetivo sustantivado, ¿no? Así de fácil. Luego, es muy frecuente con un adjetivo plural neutro. Entonces, por ejemplo, tacacá, que no es lo que parece, las cosas malas, entonces vemos aquí que es plural. Entonces, en principio, vemos que en español esta construcción por sí misma no existe. Entonces, en español, en principio, tenemos que decir cosas, o depende del contexto, pues asuntos, o lo que sea, ¿vale? Pero en principio, tacacá es las cosas malas. Pero que luego también, dependiendo mucho del contexto, y esto es simplemente una cuestión de que tiene sentido, no tiene sentido, está bien, suena natural, ¿no? Pues también podemos llegar a traducirlo por lo malo, igual que si fuera así, ¿no? Como si fuera tocacón. Vale, entonces, como digo aquí, aunque potencialmente tanto el singular como el plural pueden traducirse por lo neutro en español, esto es un artículo neutro en español, existe una diferencia semántica, o supuestamente existe una diferencia semántica. Esto es un poco pajilla mental, ¿no? Entonces, pues bueno, el singular griego, es decir, esto es abstracto, ¿no? Entonces, lo bello. ¿Dónde está lo bello? ¿Está aquí? No está, ¿no? Pero es algo que tenemos en nuestra mente, ¿no? Por eso es abstracto. Mientras que el plural griego, takaká, es el conjunto general de las cosas, por eso traducimos literalmente las cosas malas, ¿no? Con esa cualidad, ¿no? Las cosas malas es el conjunto de cosas que son malas, ¿vale? Así de, no hay otra forma de explicarlo, ¿vale? Como digo esto, pues al final, en mi opinión, normalmente se puede traducir todo por singular con lo neutro en español, pero bueno, depende mucho del contexto, ¿vale? Y ya, por último, y aquí otra cosa, como veréis, pues yo soy un poco... vale, no cabe todo en la pantalla, ¿no? Yo muchas veces soy un poco heterodoxo, ¿vale? Entonces, pues con esto de la colocación del adjetivo es una cosa que los profesores de griego suelen insistir mucho, suelen hacer mucho hincapié, le dan bastante importancia. En mi opinión, no tiene tanta importancia. Normalmente, sobre todo cuando recién se ha explicado, pues el profesor le da mucha importancia, pero luego ya cuando han pasado 2 semanas, pues ya no se vuelve a hablar del tema, ¿vale? En mi opinión, señal de que no es tan importante como el profesor quiere hacer ver, ¿no? Pero por supuesto, pues yo lo voy a explicar aquí rápidamente, ¿vale? Para que, bueno, lo sepamos, ¿no? Se suele explicar, los profesores de griego suelen explicar que los adjetivos funcionan en posición atributiva o en posición predicativa. Intentemos entender lo más básico, ¿vale? Lo más básico de esta cuestión sintáctica. Para ello, lo mejor es apoyarse en los conocimientos de la sintaxis española, ¿vale? Entonces, vamos a ver. La posición atributiva. Tenemos aquí atributiva, aquí tenemos predicativa, ¿no? Entonces, la posición atributiva. ¡Ojo! La posición atributiva no equivale al atributo. Es decir, el atributo que nosotros decimos atributo, de Homero es humano, o Milcíades es general, o todo lo que hemos dicho ya, no es ese tipo de atributo, ¿vale? Entonces, aquí ya tenemos la primera posible confusión, porque aquí se están cruzando realmente dos terminologías lingüísticas, ¿no? No vamos a entrar ahí, pero cuidado, la posición atributiva no equivale al atributo, tal y como lo solemos entender, sino más bien al adyacente, es decir, al adjetivo que está en el mismo sintagma que el sustantivo. Otra vez, si no sabes de lo que estoy hablando, pues te vas al curso de sintaxis española que está incluido en la suscripción, ¿vale? Entonces, tenemos aquí un ejemplo. Hoi agazoi anthropoi liusi tondulon. Es decir, los hombres buenos desatan al esclavo. Entonces, esto lo vamos a hacer para que lo entendamos mejor, ¿vale? Lo vamos a hacer mejor con rotulador negro, con la traducción española, ¿no? Los hombres buenos, todo esto es el sujeto. Por tanto, buenos va en el mismo sintagma que hombre. Por tanto, es su adyacente, ¿vale? Y ahora, este tipo de aquí arriba puede prescindir totalmente del artículo. En este ejemplo tiene artículo, pero podría no tener artículo, ¿vale? Y luego, tenemos otro ejemplo. Hoi anthropoi, hoi agazoi, liusi, tondulon. Entonces, esto literalmente, normalmente nunca lo vamos a traducir así. Esto de todas formas no es tan frecuente, ¿vale?
pero cuando aparezcan normalmente creo que no hace falta traducirlo así, pero para que lo veamos. Los hombres, los buenos, desatan al esclavo, ¿no? Hoi anthropoi o agazoi, es decir, los hombres, y ahora como insistiendo, ¿no? Los hombres buenos, los que son buenos, ¿no? Los hombres, los buenos, desatan al esclavo, ¿vale? Entonces, bueno, y vemos que en este caso tenemos hoi anthropoi, hoi agazoi. Otra vez, no tan importante, ¿vale? Entonces, esta es la posición atributiva, vamos ahora con la predicativa. Y la predicativa sí es la que equivale al complemento predicativo, tal y como lo entendemos en la sintaxis española, ¿no? Entonces, con verbos predicativos, pero también al atributo, ¿vale? Entonces, vemos que la posición atributa no equivale al atributo. Es la posición predicativa la que equivale tanto al complemento predicativo como al atributo, es decir, con verbos copulativos. Por tanto, el adjetivo en posición predicativa no está en el mismo sintagma. Esto creo que es lo más importante, ¿no? No todas estas cosas. En fin, no insisto, ¿vale? No está en el mismo sintagma que el sustantivo, sino que es un sintagma aparte. Habíamos dicho aquí, ¿no? Los hombres buenos, y todo esto es un mismo sintagma. Un adjetivo irá en posición predicativa en caso de que vaya detrás del sustantivo sin artículo. Si fuera detrás del sustantivo con artículo sería atributiva, como aquí, detrás del sustantivo, adjetivo, pero con artículo. Delante del artículo del sustantivo o manifiestamente separado. Manifiestamente separado lo vamos a ver, ¿no? Entonces, agazoi, hoi, anthropoi, eisin. Pues tenemos aquí, como decía, detrás del sustantivo sin artículo, bueno, no, delante del artículo del sustantivo, ¿no? Delante del artículo del sustantivo, pues el sustantivo, el artículo del sustantivo y el adjetivo va adelante. Entonces, esto es posición predicativa. Hoi anthropoi agazoi. Pues esto es detrás del sustantivo sin artículo. Hoi anthropoi agazoi. No es lo mismo que hoi anthropoi hoi agazoi, que era atributivo. Y luego hoi anthropoi eisin agazoi, ¿no? Entonces, como esto es lo que yo digo manifiestamente separado. ¿Por qué es manifiestamente separado? Pues porque va detrás del verbo. Entonces, si va detrás del verbo, pues ya muy claramente no pertenece a este sintagma, ¿vale? Este sintagma es un sintagma, aquí tenemos el verbo, que lógicamente es otro sintagma, y luego ya agazoi es otro sintagma, ¿vale? Y todo esto se traduce por los hombres son buenos, es decir, los hombres, sujeto, buenos, en este caso, atributo. Habíamos dicho que la posición predicativa puede ser el atributo, ¿vale? Entonces, los hombres son buenos. Son dos sintagmas separados.